Listo. Gracias Daniel, como siempre, por todo el apoyo. Eh, pues quiero darle la bienvenida aquí a nuestro curso Náhuatl nuevamente. Em, Estamos contentos de iniciar. Esperamos que conforme pasen las sesiones se vaya sumando más gente, haya más participación. Em, Como siempre, hemos pensado el trabajo en comunidad, en el trabajo grupal, pues ayuda a construir. Y si este proyecto, pues Daniel y yo y la gente que formamos Tlacuilocan, lo estamos pensando como un proyecto a largo plazo, ¿no? Que tenga como por objetivo empezar con la lengua náhuatl, pero hemos platicado incluso de abrir la oportunidad a aprender otras lenguas nacionales acá. Entonces ya en un futuro veremos cómo se va acomodando esto. Entonces, pues nuevamente me llena de gratitud, me llena de alegría poder iniciar. Y entonces, les hablo un poquito quienes no me conocen, ¿no? Porque además, quienes vayan a ver el video después, también sepan quién soy, ¿no? Me llamo Octavio Alonso González Guadarrama. Eh, Me formé inicialmente como psicólogo en la Universidad de Londres y ya desde ahí me interesaron asuntos relacionados con la lingüística. El siguiente paso, evidentemente, fue hacia allá, hacia la lingüística. Estudié una maestría en ciencias del lenguaje y me especialicé sobre todo en la estructura oracional de la lengua náhuatl. Tuve grandes maestros, ¿no? Digamos que de los nahuatlistas contemporáneos, gente que se encarga del estudio del náhuatl, sobre todo en los términos gramaticales, pues pude tomar curso casi con todos, ¿no? Sobre todo los mexicanos, ¿no? Algunos de ellos ya murieron, ¿no? Hace poco y otros por ahí siguen. Entonces, sí tuve esta fortuna de formarme con estos académicos. Eso por una parte, digamos, esa fue la parte dura con la que aprendí la lengua y la otra parte, conforme empecé a formarme y forjarme en el náhuatl, fue ya directamente en trabajo de campo, en comunidad, ¿sí? Entonces estuve más o menos alrededor de 10 años. Todavía de vez en cuando visito, pero ya no es tan a menudo, ¿no? Yendo a la comunidad de San Mateo Almomoloa. Es una comunidad de habla náhuatl que está en el suroccidente del Estado de México. El municipio es de Temascaltepec. Ahí es ya casi frontera con el norte de Guerrero. Y bueno, es un clima muy cambiante en esa zona porque en la zona donde yo he hecho trabajo de campo es una zona alta, es una zona fría, boscosa y además una zona bonita. Ahí llega la mariposa monarca, ¿no? Es uno de los destinos donde se va a alojar. Pero el municipio, la cabeza municipal de ese lugar es Tierra Caliente, ¿no? O sea, sí, 20 minutos en coche ya estás en un lugar de tierra caliente y sí, sorprende como este contraste climático, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí aprendí en realidad esta variante del náhuatl, ¿no? Ahí en la comunidad de San Mateo. Y bueno, pues no es propiamente la variante que vamos a ver, ¿no? Sí es algo distinta de otras variantes modernas. De hecho, vamos a hablar de esto hoy, ¿no? Vamos a hablar un poco de cómo se van como acomodando las diversas variantes del náhuatl. Y pues quiero empezar, ¿qué les parece? Si revisamos nuestro temario. Lo que quise hacer al inicio es hacer un temario como bastante compacto, ¿no? Y se irá desarrollando a lo largo de nuestra eh, de nuestras sesiones. No sé si puedo compartir pantalla, déjame ver. No, no puedo. Listo, ya debes poder. Muchas gracias. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, entonces, ¿de qué va a tratar este curso? Ah, pues esta es... esta. Bueno, acá estamos, ¿no? Como les estaba comentando, la idea es revisar, tener un primer acercamiento al náhuatl. Eh, Probablemente algunas ya hayan tenido nociones de la lengua, algunas otras personas no. La idea es que este curso sea introductorio, ¿sí? Así que quienes ya tengan como ciertas nociones de la misma lengua o ciertas nociones de lingüística,
que se vayan sumando, pues ahí les pediré un poco de paciencia para agarrar como un ritmo homogéneo, ¿no? De nuestro grupo. Y ¿qué náhuatl vamos a ver, no? Cuando uno habla de una lengua originaria, ¿no? O una lengua llamada indígena, uno piensa, pues es que esa persona habla náhuatl o habla maya, ¿no? O habla zapoteco y pues en realidad no es como tan sencillo el asunto, porque las lenguas originarias han variado mucho y han cambiado mucho con el paso del tiempo, con sus asentamientos geográficos, con el contacto lingüístico que han tenido con otras lenguas, aparte del español, ¿no? Es decir, entre grupos hablantes de lenguas originarias, pues sí han influenciado unas lenguas sobre otras. Todo eso, de alguna manera, nos permite saber que no hay un solo náhuatl, ¿no? Eso es lo primero que quiero que entendamos. Existen diversidad de lenguas náhuatl, si lo queremos decir de esta manera, y entre estas cosas, el náhuatl que vamos a estudiar, que vamos a revisar, es el náhuatl documentado en la época colonial, ¿sí? Es un náhuatl que ya no se habla, ¿no? Hay variantes modernas que se parecen, pero ya no tienen las mismas estructuras que este náhuatl y que fue documentado principalmente por misioneros en los siglos XVI y XVII. ¿Por qué este náhuatl? Bueno, en parte nos permite tener al alcance un gran corpus textual, como textos, narrativas, crónicas, historias de desplazamientos, de rituales, de mitos, ¿no? Sí hay, digamos, una amplia bibliografía que nos puede ayudar al estudio de la lengua, ¿no? También, como la perspectiva es en un futuro crear un grupo de traducción, ¿no? Yo les puedo preguntar, todo mundo conocemos este texto clásico de la Grecia antigua, bueno, estos textos, ¿no? Que son estas épicas, la Ilíada y la Odisea, ¿no? Y que originalmente fue un texto oral, ¿no? Y que, bueno, después de la invención de la escritura se registró, ¿no? Pero yo les digo, a ver, ¿cuántas traducciones hay de la Ilíada y la Odisea? Podemos encontrar miles de traducciones, ¿no? A lo largo del tiempo. Entonces, si yo les preguntara, por ejemplo, si conocen un texto que se llama Los Cantares Mexicanos, muy probablemente la mayoría me va a decir, no, que son los Cantares Mexicanos, ¿no? En realidad fueron una serie de poemas de diversos temas eh, recuperados, ¿no? Escritos y transcritos por misioneros sobre el canto a la naturaleza, el canto a la vida, el canto a la muerte, ¿no? Que tenían grupos de nahuablantes. Entonces yo les puedo preguntar cuántas traducciones hay de los cantares mexicanos, ¿no? Pues en realidad hay muy pocas, ¿no? Tenemos traducciones al inglés, al francés y una traducción completa al español, ¿no? Y otras traducciones parciales también al español. Entonces, ¿por qué no pensar que en este grupo, en realidad, también en un futuro podamos nosotros proponer traducciones nuevas a los textos que se han vuelto textos clásicos? Por ejemplo, otro de los textos clásicos escritos en náhuatl es el Códice Florentino, ¿sí? Ya hablaremos de estos textos más adelante, pero la motivación de por qué revisar el náhuatl, por decirlo así, colonial, ¿no? Es esta. El náhuatl también ha sido llamado clásico, ¿sí? Pero pues en realidad ese término suele producir confusión porque hay gente que piensa, sin saber obviamente la historia del náhuatl, que las variantes modernas del náhuatl por decirlo así, se originaron de ese náhuatl clásico. En realidad no es así, ¿no? Eso no pasó. Ya cuando llegan los españoles aquí al continente americano y empiezan a explorar diversos territorios, ya había distintas variantes del náhuatl. O sea, el náhuatl ya había tenido contacto con otras lenguas, ya habían cambiado las variantes del náhuatl. Entonces sí es importante tener esto en cuenta, ¿no? Bueno, finalmente esto es como una semblanza, ¿no? De a dónde va el curso y pues los temas son los siguientes, ¿no? Vamos a hablar las primeras sesiones un poco de la historia del náhuatl, sobre todo esta sesión y parte de la otra, ¿no? Tampoco quiero como detenerme mucho en eso, ¿no? Solo para saber, ¿no? Cuál es el origen de esta lengua. Después vamos a hablar de los sonidos, ¿no? De las representaciones por escrito que se han hecho de la lengua, porque además, pues vamos a trabajar con textos escritos, ¿no? En una de esas ya, cuando el curso esté mucho más adelantado, cuando tengamos más
herramientas lingüísticas, podríamos trabajar con textos orales, ¿sí? De las variantes modernas. Esto sería interesante, ¿no? Y, aunque en un inicio no lo vamos a hacer, lo que sí podemos hacer es escuchar audios nada más, ¿no? En alguna clase de cómo es que se hablan el náhuatl en algunas partes del país, ¿no? Sin embargo, ya el análisis lo podemos hacer como mucho más adelante, ya que tengamos más noción de la lengua. Luego, lo que vamos a empezar a ver en los puntos 3 y 4 principalmente es el sustantivo y el verbo, ¿no? Como les comentaba al inicio, vamos a ir desdoblando cada punto, porque, bueno, sí, hay cierta complejidad en lo que llamamos sustantivo, que principalmente son el nombre de las cosas, ¿no? Y del verbo, que son el nombre de los eventos, ¿no? Que pueden ser acciones, que pueden ser también movimientos, etcétera, ¿no? O sea, cuestiones dinámicas asociadas a esto que llamamos verbo. Hablaremos de oraciones simples, cómo se construían en el náhuatl, ¿no? Los verbos irregulares, el punto 6 es importante, aunque no es tan extenso, porque uno pensaría, bueno, ¿qué tan complejo es el náhuatl a nivel verbal? En realidad, muy poco complejo en ese sentido, porque tiene muy poquitos verbos irregulares. Entonces, cuando veamos esto, se van a dar cuenta cuáles son y por qué son estos, ¿no? Direccionales, vamos a hablar de estas partículas que están muy, muy cerca del verbo. Y vamos a terminar este curso con lo que vamos a llamar partículas locativas, ¿no? Es decir, elementos gramaticales que nos sirven para señalar lugares, ¿no? Y este es nuestro, por decirlo así, nuestro módulo con el que vamos a iniciar y finalizar. Y después, en otro módulo, iremos complejizando cada uno de los temas, ¿no? Entonces, no sé si todo el mundo, aquí quisiera preguntarles en este momento, conoce el Classroom, ¿no? O conoce nuestros eh, sitios de Tlahuilocan. Tenemos una página también de Tlahuilocan. Tenemos el canal de YouTube donde hemos subido algunas clases, pero quisiera como que tuviésemos todos la oportunidad de entrar a estas redes sociales o a estos sitios para tener los documentos, tener eh, los ejercicios a la mano, ¿no? Y que nadie se los vaya a perder. Entonces, no sé, esto igual lo vemos al final, ¿qué les parece, no? Ya Y al para final que, compartimos, si quieres, toda la información. exactamente, ¿no? Y de todos modos les enviamos a los por WhatsApp y a los que estén en algún grupo toda esta información de tanto el Classroom como dónde vamos a estar subiendo las clases grabadas en YouTube y el sitio de Tlahuilocan. Eh, Eh, Perdón, ibas a decir algo. no, no, adelante, Daniel. Solamente quería también precisar lo que nos habías dicho, ¿no? Que sobre esta variante del náhuatl que, aunque ya no se habla, nos decías que sí era una gran base, incluso tal vez la mejor base para aprender las otras variantes, ¿cierto? Sí, es una buena base, ¿no? Eh, por ejemplo, piensen en un hablante del náhuatl de Guerrero, ¿no? Que creció escuchando la lengua bueno, después aprendió el español, pero lo importante es que haya hablado desde niña, desde niño el náhuatl, entonces se interesa por estudiar el náhuatl histórico, ¿no? Este náhuatl del siglo XVI. Eh, ¿Qué va a pasar con esa persona? Claro que va a tener herramientas para entender el náhuatl del siglo XVI. Sin embargo, va a ser distinto. Lo mismo no va a pasar a nosotros, ¿no? Hablamos español y si leyéramos un texto del español del siglo XVI, hay cosas que no entenderíamos y otras sí, ¿no? Entonces, en realidad, sí, lo interesante de esto es que como existe una gran base de datos, nos va a permitir ver como la estructura general de lo que llamamos el náhuatl y también sus especificidades en algunas variantes. Perfecto. Gracias, Daniel. Y bueno, en el temario aquí les adjunté un corpus de referencias, ¿no? Textos que vamos a estar revisando. Hoy quiero hablar, antes de iniciar con el primer eh, tema de literal, ¿no? De los libros, de los textos que hay. También, igual por ahí hacemos una, ¿cómo decirlo, no? Una nube, un drive o algo así para compartirles los documentos. Muchos de ellos los tenemos en formato digital, otros no. Entonces ahí veremos sobre todo cómo hacer para los que vayamos ocupando. Entonces, sobre todo para iniciar hoy, les quiero hablar de los textos para estudio del náhuatl y quiero empezar con
con las gramáticas, ¿no? No son todas, no es como un inventario exhaustivo, pero sí son de las más importantes y además escritas en español, ¿no? O una que otra en inglés, pero de las escritas en español. Bueno, la primera, les iré diciendo como en físico y si la tenemos en PDF, ¿no? Es esta gramática, ahora les digo de qué va. Esta gramática se llama Arte de la Lengua Mexicana con la declaración de los verbos de esta, ¿no? Es una gramática escrita en el siglo XVII por el misionero jesuita Horacio Carochi. Esta que tengo en mis manos es una edición muy bonita, es la edición facsimilar, pueden ver ustedes, aquí hago un acercamiento, ¿no? De cómo en realidad es una copia de la que se imprimía por esa época, ¿no? O un poquito después. Está editada por la UNAM, tiene un estudio del doctor Miguel León Portilla y es, se los digo desde ya, una de las mejores gramáticas del náhuatl que se ha escrito en todos los tiempos, si no es que la mejor, ¿no? Entonces, este cuate, Horacio Carochi, era un privilegiado de las lenguas, sabía, no sé, como 7 lenguas, algunas, él no nació en México, él me parece que nace en Italia, y entre las lenguas que sabía, pues obviamente las lenguas de formación de orden, griego, latín, aprendió hebreo, ¿no? Aprendió otomí. De hecho, el santo grial también de la lingüística es una gramática de otomí que está perdida, ¿no? De Horacio Carochi que él hizo y que no se sabe nunca dónde quedó, pero tiene esta gramática del náhuatl. Entonces, incluso él forjó, ¿no? Creó conceptos que se siguen usando en la lingüística, ¿sí? En la lingüística moderna. Entonces, imagínense desde entonces, esta es una de las grandes gramáticas que sí vamos a compartir y que la tenemos en PDF, por fortuna. Entonces, este es nuestro primer documento que les compartiremos. Después vamos con esta otra gramática de la señora Thelma Sullivan. Thelma Sullivan fue una gran estudiosa de las fuentes documentales del náhuatl, ¿no? Ella aprendió español, su lengua materna fue el inglés, y después náhuatl, obviamente, ¿no? Y en sus estudios históricos, porque tiene algunas traducciones y propuestas, está precisamente esta propuesta gramatical, ¿no? Que es este compendio de la gramática del náhuatl. También un texto editado por la UNAM, aunque como, bueno, Thelma Sullivan era historiadora, sí es una buena gramática, hay que decirlo, aunque no tiene como la rigurosidad, por ejemplo, en comparación con la de Carochi, ¿no? Que sí es una gramática muy rigurosa. Esta es, digamos, una mina de oro, la de Thelma Sullivan, porque tiene ejemplos maravillosos. Todos sus ejemplos son ejemplos de documentos. Entonces, aquí vamos a sacar muchos ejemplos para ejercicios, textos para ejercicios que vamos a ir nosotros sumando a nuestro estudio del náhuatl, ¿no? Entonces, también vale la pena, les repito, editada por la UNAM. Hay una nueva edición de hace algunos años que todavía se puede conseguir, ¿no? La siguiente. También otra gramática editada por la UNAM, ¿no? Solo que esta sí la dejaron de editar. Digamos, la traducción al español es de 1992, que es del profesor Michel Launay. Él es francés, se llama Introducción a la lengua y la literatura náhuatl, ¿no? En realidad, este volumen es únicamente sobre la lengua, es un volumen lingüístico eh, en francés, porque originalmente este texto está escrito en francés y es un resumen de su tesis doctoral, que es un así, no sé, un texto así enorme, ¿no? Su tesis doctoral tiene 1600 páginas, ¿no? Con eso se podrán imaginar del monumental trabajo que hizo. Y entonces se hizo una síntesis y luego ya la parte lingüística se tradujo al español. Entonces, desafortunadamente, este texto no se consigue tampoco ya en físico, pero también lo tenemos en PDF, ¿no? Igual el de tema Sullivan, no se los dije, ¿no? Entonces, los tres que hemos estado revisando están en PDF y se los vamos a compartir. Este tiene la virtud de ser un texto riguroso, un trabajo bien documentado y además sí, con los conceptos lingüísticos de la modernidad, ¿no? Entonces, sí, de aquí también sacaremos muchos de los análisis y nada más para que, como siempre, cuando uno es bibliófilo, ¿no? Le gusta compartir, que los autores les firman sus libros, ¿no? Acá tenemos la firma de Michel Launay en algún momento que estuvo aquí en México, dando un seminario del náhuatl, ¿no? Entonces, nada. La siguiente gramática
que les voy a compartir. Bueno, esta es una de las que es un trabajo también rigurosísimo de un autor que se llama Richard Andrews. Y esta es la segunda edición o una edición revisada. La primera, digamos, que se volvió así un hit para el estudio del náhuatl fue una edición de los años 70. Y esta pues, es más contemporánea, me parece que es 2001 o 2003, no estoy completamente seguro eh, de qué año es, pero como pueden observar, es un texto bastante voluminoso, ¿no? Escrito en inglés y también muy riguroso. Andrews sí tiene como esa cualidad de ser sumamente riguroso y vamos a ver también qué nos aporta Andrews, ¿no? Este también lo tenemos en PDF para quienes sí le pueden leer inglés, aunque con las tres iniciales que les mostré, pues tenemos un buen digamos, repertorio para la lengua. La otra y la última gramática, les decía, no es exhaustivo, que vamos a tomar en cuenta es esta. Esta es una gramática más o menos reciente. Si no me equivoco, es del año, esta publicación, 2022 o 2023, ¿no? Por cierto, ya están escuchando acá, sí, vamos, tenemos por aquí un gallo invitado. Cuando tengamos las sesiones, este, en línea va a estar cantando, así que ya nos está dando la bienvenida nuestro No se gallito escucha, ¿eh? invitado. ¿No se escucha? No, No, bueno, sí, yo no por lo acá escucho. está. Entonces, es del año 2022, ¿no? Esta gramática que se llama el náhuatl escrito, ¿sí? Lecciones del náhuatl antiguo con abundantes ejemplos y textos. Es de James Lockhart. Es también autor prolífico que hizo muchas aportaciones al estudio de la lengua y la cultura náhuatl, ¿no? En realidad, este texto está traducido en, yo creo, un 80-90% por él, por Lockhart, y como ya no le dio tiempo de en vida editarlo, porque estaba muy emocionado de editarlo, pues parte de sus colaboradores y alumnos, pues ya dejaron como esta edición final. Y les digo, tiene poquito que se acaba de publicar, lo publica el INA, ¿sí? Y es un texto bastante accesible en las bibliotecas, perdón, en las librerías de Conaculta lo pueden obtener. Bueno, es con eso el repertorio de gramáticas, ¿no? Principalmente de los autores más importantes que vamos a estar revisando. Y vamos con los diccionarios, ¿no? Aunque no lo crean, con los diccionarios tenemos un inventario más, un poco, digamos, más abundante, ¿no? Uno de los primeros que yo les quiero recomendar así, muy divertido, además bien documentado, ¿no? Es este diccionario del, digamos, palabras del español que tienen un origen en náhuatl. Y uno piensa en unas cuantas. Cuando uno empieza a pensar, bueno, ¿qué palabras en náhuatl tenemos? Uno puede pensar tal vez una veintena de palabras, pero cuando empezamos a revisar un texto como este, son muchísimas las palabras que en español tenemos. Lo coordinó Carlos Montemayor, un maravilloso lingüista que obviamente pues ya tiene años que murió, pero es un trabajo muy bonito, muy riguroso, ¿no? Tiene como el intento de explicar cuál es el origen de las palabras del náhuatl y cómo se hispanizaron algunas de estas, ¿no? Entonces, bueno, se los recomiendo muchísimo. Aquí revisaremos algunas voces más adelante. Este es el primero entonces del que les quiero hablar. El segundo diccionario que les quiero mostrar es el de también un diccionario antiguo, es este, ¿no? Este diccionario lo edita por Rúa, está escrito por uno de los misioneros del siglo XVI, Fray Alonso de Molina. En otros digamos, videoblogs que he hecho con Daniel, que son públicos, por ahí tenemos como una semblanza de quién fue Fray Alonso de Molina. Se los digo brevemente ahora. Misionero español que llega de niño a la Nueva España, entonces se vuelve hablante del náhuatl, como un hablante nativo, así de forma natural, solo por aprender náhuatl jugando con los niños. Entonces se ordena y como ven que es un privilegiado, ¿no? Respecto a cómo aprendió el náhuatl, pues deciden encargarle hacer un vocabulario, ¿no? Un vocabulario extensísimo, ¿no? Esta versión que edita por Rúa es la versión de 1571, ¿sí? Es, digamos, ya la versión de doble entrada. En la primera parte está la entrada
español náhuatl y la segunda náhuatl español. Es un trabajo monumental, ¿no? Monumental. Un estudioso se dedicó como a contar las entradas y eran alrededor de 120,000 entradas léxicas. Imagínense el trabajo de Fray Alonso de Molina, los años que hizo. Además, él tiene una gramática, ¿eh? No se las mencioné, pero Molina tiene una gramática que hizo en esa época, entonces también un privilegiado. También es un orgullo que sea uno de los grandes tesoros lexicográficos de la humanidad, ¿eh? No solo de las lenguas indígenas, no solo de las lenguas en general, sino que sea un trabajo tan riguroso y tan bien construido y que sea de una lengua originaria acá, ¿no? Entonces, este es el primer trabajo que les quiero mostrar y resulta que hubo una versión que también se publicó hace poquito del diccionario de Molina. Él tuvo una primera edición en 1555, ¿sí? Antes de esta segunda edición ya de doble entrada, ¿no? Esta primera edición solo era entrada español náhuatl. Y esta, digamos que fue la edición que le encargaron con urgencia, ¿no? Así como tú ya sabes náhuatl, por favor, haz un diccionario para que sepamos cómo decir, cómo aprender el náhuatl, ¿no? Y cómo utilizarlo. Porque recuerden que si pensamos en términos de cuál era la función de los misioneros, ¿no? Pues obviamente era evangelizar, ¿no? Pero no, no tenían ellos por decirlo así, por misión destruir las lenguas originarias. De hecho, estaban interesados en estudiarlas, en documentarlas, y por ello, pues la urgencia de hacer diccionarios y gramáticas y tener estos textos tempranos, ¿no? Del conocimiento del náhuatl. Entonces, esta edición es un trabajo pulcro, es del 2022, también bastante reciente, de dos investigadores, uno español y uno mexicano, ¿no? El doctor Manuel Galeote, que es español, él se encarga sobre todo del estudio histórico del español, por eso le interesó mucho registrar el español colonial, ¿no? El español de las Américas, como dicen los españoles. Y también tenemos al profesor Miguel Figueroa Saavedra. Él es hablante del náhuatl y él es académico de la Universidad de Veracruz. Y entonces entre ellos dos hicieron este equipazo para tener esta versión temprana del vocabulario de Molina, ¿sí? Entonces, nada más así, esto, en realidad, este no es del náhuatl, pero digamos, son las voces del, que este es el trabajo del doctor Galeote, lo que le interesó hacer de extraer del diccionario de Molina, son las voces del diccionario de Molina y únicamente este es otro texto sobre el español de ese entonces, ¿no? Entonces, para que vean que sí, no solo del náhuatl, ¿no? Sino los primeros diccionarios y tesoros lexicográficos de la colonia, pues son de un valor fundamental. Obviamente, estos, digamos, un extracto únicamente del español de 1555, ¿sí? Se llama este Tesoro Castellano del Primer Diccionario de América, lemas y concordancias del vocabulario español náhuatl 1555 de Alonso de Molina. ¿Sí? Entonces, maravilloso texto, también vale la pena tenerlo en cuenta. Y siguiendo con Molina, porque no hemos acabado como lo que se ha hecho con sus maravillosos diccionarios, tenemos este trabajo también que es una joya pulida, monumental, elaborada con mucho cuidado y este diccionario es editado por la UNAM, se llama Diccionario Náhuatl Español de Marc Zubenot. Tenemos el privilegio de tener todo el texto en PDF, ¿no? Entonces, una versión que les vamos a compartir, bastante accesible. ¿Y qué hizo este investigador? Fue un reordenamiento del trabajo de 1571, ¿no? Del diccionario de doble entrada, lo volvió a una sola entrada, nada más náhuatl español, y todas las entradas que no estaban en una parte las pasó al náhuatl español, y él es el que hace el conteo de las entradas, homogeniza la escritura, y tenemos también este trabajo monumental, ¿no? Es un texto que sí se puede conseguir todavía en la UNAM. Me parece que lo pueden encontrar en el Instituto de Investigaciones, en las librerías del Instituto de Investigaciones Históricas, me parece que ahí lo pueden encontrar, y también en Instituto de Investigaciones Filológicas. Ahí también está este texto. Entonces, bueno, pues es una maravillosa joya
trabajo del diccionario de Molina. Otro texto que les quiero mostrar, ¿no? Otro diccionario también importante es este. Es el de Rémy Simon, ¿no? Y este fue un lexicógrafo francés que quiso ser un diccionario. Obviamente, esta es la traducción de su propuesta de diccionario. Pues no le alcanzó el tiempo, ¿no? O sea, él además estaba haciendo su diccionario no solo basado en el diccionario de Molina, sino también basado en documentos, ¿no? En traducciones que ya existían del náhuatl. Este está editado por Siglo XXI. Entonces, bueno, digamos, un trabajo un tanto inconcluso, ¿no? Y se perfilaba para ser una obra monumental, solo que, bueno, ya no le dio tiempo a este autor de publicarlo, ¿no? Entonces, es una obra bastante interesante. Y lo que quiero decirles, y en cierta forma me da un poco de vergüenza, ¿no? Pero hay que saber qué se va a encontrar uno cuando se encuentra un diccionario. Tenemos este diccionario publicado también por Porrúa, ¿sí? Y este diccionario es de doble entrada, español náhuatl y náhuatl español, solo que lamento decir que es copia idéntica del de siglo XXI. ¿Sí? Idéntica, idéntica, es un plagio, ¿no? Uno ve las entradas y ni siquiera una coma le cambiaron, ¿no? Entonces, y además lo lamentable es que no le dan crédito a Rémy Simon, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, esas cosas hay que denunciarlas, ¿no? O sea, que si quieren comprar el de Rémy Simon y está más caro o no lo consiguen, pues consigan el de Porrúa, que es exactamente el mismo, ¿no? Entonces, nada, pues ese es nada más un dato interesante, ¿no? De cómo una editorial toma este tipo de decisiones. Y dos más, y con eso acabamos la revisión, ¿sí? Este otro también gigante, ¿no? Pesado, muy pesado, ¿no? Este está publicado también por la UNAM, es de Paul de Wolf, es un diccionario de una sola entrada, español náhuatl, ¿no? Entonces, también es un trabajo completo, bien documentado, y este creo que ya no se consigue tampoco tan fácilmente en la edición. Creo que lo dejaron de editar, ¿no? Y el último, pues es este pequeño vocabulario, lo que se llama calepino, ¿no? Uno de los autores que vamos a ver de la antigüedad, ¿no? Por lo menos de la época colonial, que es eh, este misionero que hizo este texto maravilloso y uno de los más conocidos, que es el Códice Florentino, que es Bernardino de Sahagún, ¿no? Tenía él la misión, ¿no? De hacer también un vocabulario, un calepino, ¿no? Y él también tiene como un esbozo gramatical del náhuatl, ¿no? Aparte de la recopilación así monumental de sobre todo aspectos de la cultura náhuatl, que vamos a ver. Uno de sus textos maravillosos, publicados por Porrúa, es el de la Historia General de las Cosas de la Nueva España, ¿no? Entonces, este documento lo vamos a ver porque vamos a revisar la parte del náhuatl, algunas de las cuestiones documentales. Y lo interesante de este documento es que está, digamos, es trilingüe. Sobre todo es un corpus, ¿no? Escrito de un lado en náhuatl, otro en español y algunas entradas en latín. Pero bueno, nos vamos a enfocar, les digo, principalmente en la parte del náhuatl. No está traducido al 100% al español. Hay fragmentos traducidos de este texto al español en una revista de la UNAM que se llama Estudios de Cultura Náhuatl, ¿no? Es una revista que cada año por lo menos tiene un número y ahí han escrito virtuosos sobre estudiosos de la lengua náhuatl y ahí se han publicado algunos fragmentos del Códice Florentino. El texto en español sí está todo publicado, ¿no? Les digo, es texto de Porrúa de la Historia General de las Cosas en Nueva España, pero el de náhuatl no. Hay una traducción completa al inglés. Y también, bueno, si les interesa y si le entran al inglés, les paso una liga porque hace poco, les digo, este año, no, este año no, a finales del año pasado, 2023, ¿no? Lo publicaron en línea, todo, todo, todo traducido, la parte náhuatl al inglés, ¿no? Entonces, hasta hace poco solo era posible acceder a esa traducción comprando, eran como 17 volúmenes de esa colección que salían como 20,000 pesos, carísimo, ¿no? Pero ahora ya está gratis en línea y es el trabajo de estos autores que compartieron. Se los comparto también como parte de nuestro acervo bibliográfico. Bueno, en general, esa es la revisión de un poco de los materiales que vamos a ocupar. Hasta aquí quise como hacer solo gramáticas y diccionarios. Después tendremos sesiones donde revisaremos poco a poco
documentos, ¿no? Ahí el corpus lingüístico que vamos a usar y que estaremos usando para estudiar el náhuatl. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá. Todo bien por acá. ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces dejemos las preguntas al final si alguien quiere hacer preguntas, ¿no? Bueno, lo siguiente es empezar ya un poco con la semblanza histórica del, del náhuatl, ¿no? O sea, qué es esta lengua? ¿De dónde viene? ¿De dónde surgió? ¿Cuál es su origen lingüístico? Como les decía, yo, bueno, al inicio les dije, bueno, no hay un solo náhuatl, ¿no? Sino hay varias lenguas nahuas, por decirlo de alguna manera, y es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Como saben, lo que se hace en los estudios históricos de las lenguas es buscar cuál es su filiación genética, es decir, si surgen de alguna lengua o de alguna familia de lenguas o no. Ajá. Entonces, el náhuatl sí está emparentado con otras lenguas, ¿no? Sí tiene como lenguas parientes, primas, hermanas, etcétera. Y se dice que el náhuatl pertenece a la familia de las lenguas yuto-nahuas. También vamos a ver, a esta familia se le suele llamar lenguas yuto-aztecas, ¿no? En realidad, lo interesante de esto es por qué no llamarles yuto-aztecas, ¿no? Y más bien llamarles yuto-nahuas. Lo primero es que no todos los grupos que se establecieron aquí en lo que ahora es México, ¿no? De habla náhuatl eran de este grupo llamado aztecas o mexicas, ¿no? Entonces, había otros grupos que hablaban náhuatl y que no se identificaban con ese grupo, ¿no? Por ejemplo, los tlaxcaltecas, que eran enemigos acérrimos de los mexicas, ¿no? Y eran grupos, ambos de habla náhuatl, ¿no? Entonces, nada más por poner ese ejemplo, pero había otros grupos asentados también de nahuablantes que no pertenecían a este grupo, por decirlo así, que dominó el altiplano central, ¿no? Entonces, mejor llamar Yutonahua a la familia más que Yuto azteca, ¿no? Porque Yuto o Yute, ¿no? Es la lengua de esta familia que se habla más al norte, esta se habla en Estados Unidos, y el náhuatl es la lengua que se habla más al sur. Por eso la familia recibió este nombre. Ahorita lo vamos a revisar, ¿no? Y bueno, el náhuatl es parte de la rama sureña de las lenguas yutonahuas, ¿no? Y vamos a ver cómo se componen la rama norteña y la rama sureña de estas lenguas, ¿no? Y sobre todo el náhuatl, lo interesante, se convirtió, ¿no? Estos conviene decirlo, originalmente el náhuatl en su origen histórico no era una lengua mesoamericana. Mesoamérica, recuerden que por aquí tengo un mapa hacia el final de la presentación, ¿no? Mesoamérica era eh, este territorio, ¿no? Si se acuerdan de sus lecciones en la primaria y secundaria, nos hablaban de Aridoamérica y Mesoamérica, ¿no? Y que dividía el territorio mexicano en dos, ¿no? Mesoamérica sería a partir del centro del país hacia el sur, ¿no? Y actualmente los investigadores que tienen, digamos, una documentación en arqueología, en historia, en lingüística, en antropología, han denominado a Mesoamérica como una región lingüística y no solo a México, ¿no? Como en esta región Mesoamérica o mesoamericana, sino a Centroamérica, ¿no? Como una región lingüística. Ojo, esto es importante. Un área que compartía aspectos gramaticales y aspectos culturales. A eso es lo que llaman principalmente área lingüística, ¿sí? Entonces, tenemos no solo al náhuatl como un grupo representativo, sino la mayoría de las lenguas originarias nacionales están en esta zona que llamamos Mesoamérica, ¿no? Y acá al norte, en esta zona, están las lenguas no mesoamericanas. Lo interesante es que estas lenguas norteñas no tienen estos rasgos que vamos a ver hoy un poquito de estos, ¿no? Sobre todo los culturales, que sí tienen las lenguas del sur, ¿no? Entonces, piensen esto, el náhuatl, como les decía, ¿no? Es una lengua que históricamente migró del norte, ¿sí? Y que se fue estableciendo en diversas partes de lo que ahora es México,
pero que originalmente no era una lengua, no tenía estos rasgos de lengua mesoamericana. Algo tuvo que haber pasado para que cambiara de esa forma tan radical, ¿sí? ¿Y qué pasó, no? Pues obviamente el náhuatl tuvo contacto con otras lenguas indígenas, otras lenguas originarias, que hicieron que cambiara así de forma radical. Entonces, es lo que veremos si alcanza el tiempo hoy. Hablaremos de estos cambios, ¿no? Que el náhuatl tuvo y, por decirlo así, permitieron que se mesoamericanizara. Ajá, ¿de acuerdo? Ok, entonces, bien, vamos a continuar. Hablemos entonces de la familia Yutonagua, como les decía, o Yuto-Azteca, pero el término que vamos a usar es principalmente Yutonagua, ¿no? Sobre todo suelen más o menos ser alrededor de 40 lenguas, ¿no? De esta familia con sus variantes. De las más conocidas es el Hopi, ¿no? No sé si han escuchado, esta se habla en Arizona, en Estados Unidos. Todavía hablantes del Hopi. Es una comunidad cerrada, ¿no? Porque pues también tenemos la cuestión de la marginación lingüística, ¿no? Que ha ocurrido sobre todo en las reservas allá en Estados Unidos y que los, digamos, dejaron en ciertas zonas y que, bueno, por fortuna no desaparecieron a todos los hablantes con sus lenguas, ¿no? Y bueno, ellos están orgullosos de sus raíces y que además intentan conservar, ¿no? Con mucha fuerza, con mucha dignidad sus lenguas, ¿no? Transmitirlas a sus hijos, porque si no, esto se puede perder, ¿no? No quiere decir que no haya lenguas en riesgo, como allá en Estados Unidos, como aquí en México, esto es un riesgo latente, ¿sí? Y pues bueno, esta es una de las más conocidas. Tenemos también, por ejemplo, lenguas de esta grupo, el Tulatulabal, ¿no? Que están en Alta California, ¿no? Por ejemplo, y tenemos ciertas subfamilias. Vamos a ver un mapa y ahorita regresamos al texto, ¿no? Lo primero que quiero que vean es este mapa. Aquí tenemos, digamos, los troncos, por decirlo así, lingüísticos principales de la familia Yutonáhuatl, ¿no? Aquí, como está en inglés, dice azteca, denme un segundito. Una disculpa, se me ha olvidado lo que era dar clases en línea, no tiene interrupciones a menudo, pero la pandemia nos dejó esta enseñanza, así que no me preocupa tanto ya, ¿no? Bien, entonces les comentaba, retomando el hilo, ¿no? Que dice azteca en este mapa porque, bueno, sobre todo la escuela norteamericana llama al náhuatl azteca, ¿no? Pero ya sabemos que no es tan conveniente esto. Pero vean, tenemos entonces los troncos lingüísticos de la familia Yutonáhuatl y donde se alojan en tanto el territorio estadounidense y mexicano modernos, contemporáneos. El grupo que nos interesa, pues obviamente aquí el trópico de Cáncer claramente divide, ¿no? Las lenguas del centro del país hacia el sur y hacia el sur tenemos únicamente los grupos de nahuablantes, ¿no? En diversas zonas de México y si se dan cuenta, es como sistemática la migración que tuvieron en algún momento. Vean ¿cómo decirlo, no? Cómo los grupos se establecieron hacia las costas. Entonces, si uno ve este mapa, puede pensar que la migración histórica de los nahuablantes tuvo que haber sido por las costas, ¿no? Y después subieron al centro hacia otras costas, ¿no? Por ejemplo, la del Golfo de México. Y además es el grupo que más migró de la familia, porque se establecieron en parte de Centroamérica, ¿de acuerdo? Entonces, acá el náhuatl que se habla en Centroamérica se le llama pipil, pero es náhuatl, ¿no? No es que haya cambiado, en realidad
es una lengua que se parece más el pipil, ¿no? Que históricamente mejor conservada y no cambió tanto respecto a otras variantes modernas del náhuatl que se establecieron y se siguen hablando en el territorio nacional, ¿sí? Entonces, bueno, como pueden observar, otras de las lenguas, emparentadas con el náhuatl se siguen hablando en México y en Estados Unidos y algunas de ellas ya están así en serio peligro de desaparecer, ¿no? Entonces, ¿cuáles? Antes quería mostrarles este otro mapita que ya se me fue. Un segundo. Aquí está. ¿No? Este más o menos nos da el panorama, como les decía, de las lenguas yutoaztecas o yutonahuas, ¿no? Del norte y del sur, ¿no? Del norte tenemos los troncos númicos y aquí están las lenguas comanche, panamit, xoxoey, ¿no? Del sur y occidental. Luego tenemos el tulatulabal, ¿no? El hopi y las lenguas táquicas. Todas estas del norte se hablan en Estados Unidos únicamente, ¿sí? Y este grupo del sur tenemos a las lenguas taracaitas, ¿no? Por ejemplo, el yaqui y el mayo, que son lenguas emparentadas. El yaqui es una lengua que se habla en ciertos territorios de Estados Unidos y también de México, sobre todo en Sonora, ¿no? Y tenemos de esta familia taracaita el tarahumara o rarámuri, ¿no? O el guarijío, que es otra de las lenguas también. Todas estas, les digo, emparentadas con el náhuatl, ¿eh? Tenemos también acá el tubar, el tepimano, tenemos varias, digamos, lenguas tepimanas. También los lingüistas que hacen allá en el norte trabajo con el tepimano dicen que el tepimano está también toda la familia en riesgo de desaparecer, ¿no? El ópata, el corachol, el cora y el huichol, ¿no? O huixárica, ¿no? Como ellos se denominan, este grupo. Y bueno, sabemos también por cuestiones políticas que los huixáricas están siendo despojados de sus tierras, ¿no? Que históricamente se han alojado en zonas desérticas y que, bueno, están en peligro su lengua, su cultura, su territorio, todo, ¿no? Lo que son ellos. Y bueno, finalmente aquí tenemos la rama náhuatl, ¿no? Y normalmente los estudiosos ponen estos dos, ¿no? Náhuatl clásico, ¿no? Pero no hay un solo náhuatl clásico, es lo que ya les quiero como insistir. Y las variantes modernas, ¿no? Entonces vamos a ver sobre todo las principales diferencias con las variantes modernas. Entonces, nada más para cerrar esta semblanza, ¿no? Eh, Como parte de esta semblanza escrita por el finado y gran lingüista y excelente, extraordinario ser humano Leopoldo Baliñas, ¿no? El famoso Polito Baliñas, ¿no? Que no tiene mucho que nos dejó y de verdad dejó un vacío importante en el estudio de las lenguas indígenas mexicanas, ¿no? Y él fue también un apasionado del náhuatl, ¿no? De hecho, daba cursos de náhuatl en la UNAM y tiene él una clasificación sobre las lenguas yotonaguas. Esta es parte de la clasificación que hizo en su momento Leopoldo Baliñas. También él tiene una clasificación de los dialectos o las variantes modernas del náhuatl, que hablaremos de esa en algún momento. ¿Sale? ¿Alguien tiene una pregunta hasta acá antes de continuar? Todo bien por acá. ¿Todo bien? Vale, entonces voy a seguir, ¿no? Eh, para que vean un poco el parentesco, ¿no? Cuando hablamos de familias lingüísticas, hay que pensar en qué se parecen las lenguas, ¿no? Aquí tenemos dos verbos, ¿no? Que es el verbo ver, mirar, y por el otro el verbo mostrar, aparecer, saber, ¿no? Y cómo se dice este verbo en las lenguas emparentadas con el náhuatl, ¿no? Por ejemplo, el hopi, el verbo mostrar es como nip, tani, perdón, porque no sé hopi, pero nip, tawi, ¿no? Algo así debe ser, ¿no? Nip, tawi, ¿no? Esto es como atraído, atractivo, ¿no? Y en la familia, en el tronco númico, ¿no? Tenemos puni o la raíz pui o tin, ¿no? O piniquia, ¿no? Como ver, ¿no? En el yute y también en estas lenguas tenemos la raíz de mostrar, aparecer, en este caso saber, como eh, ¿no? Debe ser saber, ¿no? O pumachi, reconocer.
Entonces, lo que quiero que vean es como, sobre todo el sonido de la N, ¿no? La N, porque estas lenguas, digamos, norteñas, tienen como la sílaba pi o la sílaba pu, pero después tienen la N. Bueno, las lenguas sureñas solo tienen la N, ya no tienen la sílaba pu o pi, ¿no? Entonces tenemos aquí ya las que se hablan en México, el tarahumara, ne, debe ser ver, ¿no? El guarijío, ne, debe ser, o ne, debe ser ver o mirar. El tubar, ñeré o ñerá, ¿no? Es ver. De los tepimanos tenemos eh, nit, como la raíz de ver, ¿no? Y el odam, ¿no? Ñe o ñia, ¿no? Como ver. El corachol como niere, ¿no? Ver y niere como visible. Y el náhuatl, ¿no? Tenemos nesi, que es ser visible algo, y también nesi, que es parecer. Entonces, si se dan cuenta, todas estas lenguas tienen el parentesco porque la raíz de ver, mostrar o aparecer es ne o ni. Ajá. Independientemente si antes tienen la sílaba pu o pi. Lo más importante, por decirlo así, lo que condensa el sustrato del significado ver o mostrar es esta raíz ne o ñe o ni. Ajá. Entonces, con estas construcciones, solo es la única tabla que traigo como de toda un ejemplo de un verbo, ¿no? Es que se realizó la afiliación genética de las lenguas, ¿no? Es que se hizo una clasificación y una propuesta de dónde viene el náhuatl, ¿no? Entonces, imagínense la comparación de miles de palabras. Esta es solo una palabra, un verbo, pero se compararon miles de palabras de todas estas lenguas para realmente establecer un parentesco estructural. Es un trabajo que se sigue haciendo en realidad, pero que más o menos ya está afianzado en relación a cómo se distribuyen las lenguas de las familias lingüísticas que se hablan en América, en todo el continente, ¿no? No solo en México, sino en general en todo el continente. Pueden preguntar, bueno, ¿y todas las lenguas que se hablan en América tienen un mismo origen? No sé. Hay propuestas que dicen que sí y hay propuestas que dicen que no. Ajá. Hay teóricos como Joseph Greenberg, que bueno, fue un gran tipólogo, que es una rama de la lingüística que estudia las diversidades gramaticales de las lenguas del mundo. Él es de los estudiosos que dicen que sí, que en realidad hay como una protolengua americana, ¿no? Que se habría distribuido en toda América, pero es muy difícil comprobar eso, ¿no? Es muy polémico, etcétera, etcétera. No me voy a meter en esos asuntos porque tienen que ver con el poblamiento de América, además, ¿no? O sea, eso va de la mano con los primeros grupos que poblaron América y cómo se fueron distribuyendo a lo largo del continente. Bueno, ¿seguimos? Vale. Eh, Entonces, les comentaba hace un ratito que vamos a ver algunas cuestiones sobre la llamada mesoamericanización del náhuatl, ¿sí? ¿Cuáles son los factores más importantes eh, culturales, lingüísticos, sociales, ¿no? Que nos permiten entender que el náhuatl se volvió una lengua mesoamericana, como les decía, ¿no? Originalmente, como ya lo podemos ver, ¿no? Y se los repito nada más para que lo tengamos aquí en contexto, como es una lengua que viene del norte, ¿no? De donde en algún lugar de esto surgió la familia, y pues no tenían los rasgos culturales ni lingüísticos de estas lenguas que sí se hablaban acá. Entonces, ¿cómo cambió? ¿Qué hizo que cambiara? Ahí va entonces eh, los primeros rasgos y algo importante. Bueno, hechos históricos. ¿Se acuerdan qué formaba la Triple Alianza? ¿Qué grupos formaban la Triple Alianza? ¿Alguien me puede decir? No es examen, ¿eh? Solo es como a ver si se acuerdan. Los Acolhua, los Tecpaneca y los Mexica, ¿no? Los mexicas, ajá, Los Acolhua y los Tecpaneca. sí. ¿Habría algún otro grupo? ¿Sí? No sé, profe. Eh, Había como ciertos centros como Tlatelolco, ¿no? Como Azcapotzalco, ¿sí? Estaba Tenochtitlan, ¿no? Entonces eran como centros que tenían sus propios tlatoanis, ¿no? Y que se defendían bien de la guerra.
Sobre todo, les repito, hace rato, con grupos como los tlaxcaltecas, ¿no? Que eran grupos bravos, duros, fuertes, ¿no? Por ahí no sé si han visto, ¿no? De estos, de pronto a uno le salen videos interesantes, extraños y quién sabe si hayan sido real, pero que como los tlaxcaltecas, esto sí es una evidencia documentada, se aliaron con los españoles, ¿sí? Para vencer al ejército de los mexicas. Lo que se cuenta es que los españoles, al ver la calidad de los guerreros tlaxcaltecas, reclutaron a algunos de ellos para llevárselos a otras guerras, ¿no? Y no sé si saben, pero el Imperio Español conquistó parte de lo que ahora es Filipinas, ¿sí? Y que, de hecho, hay una Academia de la Lengua Española en Filipinas, ¿sí? Y bueno, entre las batallas que por allá en Oriente tuvieron que librar, fue contra grupos japoneses. Entonces, la leyenda cuenta, y eso es maravilloso, ¿no? Que hubo enfrentamientos en guerras entre tlaxcaltecas y samuráis, ¿no? Es lo que se dice. Sí hay documentos que hicieron los españoles, cartas al rey de que sí reclutaban guerreros, ¿no? Eso sí está documentado, pero ya, no sé, es épico imaginar, ¿no? Una batalla tlaxcalteca samuráis, ¿no? Y lo que dicen es que ganaron los tlaxcaltecas, Lo que dicen, ¿no? que eran Exactamente. tremendos. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, parte de la Triple Alianza tenía eh, esa cohesión, ¿no? Defenderse de otros grupos que amenazaron o amenazaban a estos tres imperios. Y además, no solo lo importante de esto, ¿no? Que esta Triple Alianza pudo haber tenido hablantes de otras lenguas originarias, no solo en náhuatl, ¿no? Eh, Otra cuestión importante, ¿no? Había lenguas mesoamericanas que no tenían un contacto directo con los grupos del altiplano central, ¿no? Y que tenían en sus lenguas palabras nahuas. Entonces, es lo que permite realmente saber que el grupo más famoso, que son los mexicas, ¿no? No es el único grupo que se estableció aquí. Ajá, que fueron grupos, y de hecho, este grupo de los llamados mexicas fue uno de los que más tardíamente emigró hacia el sur, ¿sí? No es de los primeros. O sea que previamente había habido asentamientos de grupos de nahuablantes que se habrían dispersado por otras zonas de Mesoamérica, ¿no? Otra cuestión interesante, ¿qué lengua hablaban los toltecas? Algunos dicen que hablaban náhuatl, ¿no? Terence Kaufman, que es quien hace estas hipótesis, también no tiene mucho que fallece, ¿no? Él es un eh, genial lingüista americano que también él permite, entre sus grandes estudios, ¿no? Tiene la clasificación o es coautor de la clasificación de las lenguas otomangues, que es una familia también vastísima de lenguas habladas en México. Y bueno, también se interesó un poco sobre la historia del náhuatl y él dice, a lo mejor los toltecas hablaron náhuatl, ¿no? Es algo también interesante que se sigue discutiendo, que si no es más bien que los toltecas, algunos dicen que hablaban alguna lengua de otra familia, como les decía la otomangue, que parece ser la familia más antigua de las lenguas mexicanas, ¿no? La familia otomangue. Y luego lo interesante es ya registros históricos, ¿no? Desde el año 500 de la época moderna, ¿no? El náhuatl empezó a cambiar, empezó a tener cambios importantes en los sonidos, ¿no? Y que originalmente, antes de estos cambios, se ha denominado a la lengua pre-náhuatl, ¿no? Y que gracias a estos cambios, el náhuatl llegó a ser lo que ahora se considera como tal, ¿no? La lengua náhuatl. Entonces, estas cuestiones gramaticales que aquí se nombran como cambios fonológicos, morfológicos y sintácticos son materia de lo que vamos a ver a lo largo de nuestro semestre, así que si estos conceptos por el momento a algunos de ustedes les resultan extraños, no se preocupen, ¿no? Lo importante nada más es pensar en esto, que el náhuatl históricamente empezó a cambiar en sus sonidos y que esto tuvo por resultado ya cohesionar la lengua en lo que actualmente llamamos náhuatl, ¿sí? Entonces, otra cosa importante, ¿no? La división de los grupos que llegaron aquí, ¿no? Sobre todo a partir del año 500,
¿Qué empezó a pasar con estos grupos que se dispersaron, que se separaron, ¿no? Que migraron a otros lugares? Sobre todo lo que el cálculo, porque esto no está documentado en realidad, se hace con una, ¿cómo decirlo? Con una serie de estudios que se llama em, glotografía, ¿no? O glotoestadística, que permite ver hacia atrás, ¿no? Con las reconstrucciones lingüísticas, cuáles fueron los movimientos y las separaciones de los grupos. Entonces, lo que se estipula, claro, tiene cierto margen de error. No hay, no hay que pensar que esto es 100% así, ¿no? Que en el año 800, pues, hubo una división importantísima entre los llamados grupos de lo que ahora es el náhuatl del Este y los demás, ¿no? Que sí se marginaron estos grupos y ahí vamos a ver la diferencia dialectal, ¿no? Y el tercer movimiento que les decía, ¿no? El más tardío fue hacia el año 1000 de nuestra era, ¿no? Sobre todo aquí, estos nahuas empezaron a establecerse, sobre todo en el Valle de México, en Morelos, en Puebla, fueron hacia Toluca, ¿no? Al sur de Guerrero, Michoacán, ¿sí? Y bueno, acá hay algo importante porque si al inicio de nuestra sesión de hoy les mencioné el náhuatl con el que hice trabajo de campo, ¿no? Que es el náhuatl denominado aquí como el náhuatl de Toluca, pero en realidad es el náhuatl que empezó a tener contacto con esta lengua que se llama Matlatzinca, ¿sí? Matlatzinca es una lengua otomangue que se sigue hablando en esa zona del municipio de Temascaltepec, ¿no? Se habla en un pueblo vecino del San Mateo Almomoloa, que es San Francisco Oxtotilpan. Ahí se habla Matlatzinca y ellos están como muy orgullosos de su lengua, procuran cuidarla, conservarla, enseñar a los niños, hay programas de revitalización y además hay muchos colegas lingüistas también ahí haciendo su labor para documentar el Matlatzinca, ¿no? Y bueno, el náhuatl que les comentaba, ¿no? Ha cambiado de forma radical, radical, se lo digo, respecto a otras variantes modernas del náhuatl, y esto por el contacto antiguo que tuvo con el Matlatzinca, ¿no? Ya veremos cuáles son estos cambios, ¿no? Entonces, aquí otros cambios documentados, ¿no? El náhuatl de Michoacán tuvo contacto con el tarasco purépecha, ¿no? El náhuatl de Guerrero también tuvo contacto con otras lenguas como el tlapaneco o el amuzgo. Ajá. Y todos esos contactos hicieron que las diversas lenguas modernas del náhuatl sean lo que son hoy, ¿sí? Todos esos contactos influyeron en la estructura del náhuatl, pero sí podemos decir, aunque cambiaron por el contacto, hay un sustrato, eso es lo que vamos a ver nosotros, sobre todo, el sustrato que hace que estas lenguas se sigan llamando lenguas náhuatl. Ajá. Bueno. Entonces, hablemos de los rasgos, sobre todo rasgos culturales, ¿no? Importantes para hablar de una lengua mesoamericana. Entonces, les repito, estamos pensando en estas lenguas de la mitad del territorio mexicano, sobre todo hacia Centroamérica, para hablar como del área lingüística, ¿no? Y de las cosas más importantes es que la construcción de los posesivos, por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir la casa de Juan, el perro de María, ¿no? El libro de Pedro. Entonces, en español lo que hago es utilizar la preposición de, ¿no? Para indicar dar introducción al elemento poseído, lo que le pertenece, ¿no? Entonces, en Mesoamérica, en la mayor parte de las lenguas mesoamericanas, tenemos, para decir el perro de Juan, teníamos que decir su perro, el Juan, ¿no? O su perro, el hombre. Aquí viene un ejemplo que les puse hacia el final de esto. Ay, déjame ver dónde está. Acá está, ¿no? Nada más así, muy sencillo. Ay, se pasó. Perdón, ahorita lo recupero, pero es que no, que se me perdió un momento. A ver si no lo pierdo ahora. Ahí se ve bien, ¿verdad? Sí se ve Ah, bien. muchas gracias. Entonces aquí está la estructura que les decía. Su perro, el hombre. Una de las formas de decir esto en náhuatl. Su se hace con esta partícula i, ¿sí? Su de él o de ella. Esto significa esta i que se pone antes de los sustantivos.
Y chichi es perro, ¿no? Es una de las formas, no es la única palabra para designar a los perros, ¿no? Y chichi en Juan sería literal su perro, el Juan, ¿no? Si lo queremos decir de alguna manera. Entonces, esta estructura es una innovación que el náhuatl tiene, ¿no? Hacer este tipo de construcciones que no tienen las lenguas con las cuales está emparentada. Esta estructura no la tiene el yaqui, por ejemplo. No la tiene el hopi, no la tiene el tulatulabal, no la tiene el rarámuri, eh, no la tiene tampoco estas lenguas coras, ¿no? El wixárika tampoco la tiene. Entonces, el náhuatl de verdad cambió, ¿no? Mutó para generar este tipo de estructuras nuevas y volverse una lengua mesoamericana, ¿no? Digamos, el primer examen que pasó es hacer las construcciones posesivas de esta manera, su perro, el hombre. Segunda, eh, lo que se llaman sustantivos relacionales. En realidad, en el náhuatl no hay preposiciones. Lo que podemos tener como un residuo histórico, que es lo que llamamos sufijos locativos, que vamos a ver en una de las sesiones. Más bien, estos sufijos locativos se suelen llamar posposiciones, pero eh, la innovación del náhuatl es esto que se llama sustantivos relacionales, que en realidad son partículas que sobre todo tienen una motivación asociada a las partes del cuerpo. Y si lo hacemos en español un poquito, más o menos, ¿no? Para que vean de qué trata, ¿no? Podemos decir las faldas del cerro, ¿sí? O podemos decir el pie de la montaña. ¿Qué relación estamos construyendo con el cerro o la montaña, ¿no? Al decir las faldas del cerro o el pie de la montaña, ¿no? Una relación icónica relacionada ya sea un objeto que tiene que ver con el cuerpo o el cuerpo mismo, ¿no? Por ejemplo, el pie de la montaña hace referencia literal al pie, ¿no? Nada más que esto ya se vuelve una construcción metafórica de la base de la montaña. Ahora, esto es lo que ocurrió con el náhuatl. El náhuatl empezó a hacer este tipo de construcciones motivadas sobre todo con partes del cuerpo y además con el elemento de posesión. Es decir, la estructura para decir en la cima de la montaña sería Ipan, ¿no? Ipan significa su en, literal su en, ¿no? Y ya la palabra montaña o cerro, Tepetl, ¿no? Ipan, Tepetl, ¿no? Entonces, literal sería su en, el cerro, ¿no? Entonces, esta es la estructura, digamos, novedosa que que llega a náhuatl como lengua mesoamericana. Otra cosa importante, el orden de palabras. El náhuatl se vuelve una lengua de verbo inicial, que es lo que vamos a ver sobre todo con textos, ¿no? Con ya literatura del náhuatl, que es algo que no tenía históricamente el náhuatl, ¿no? No sé, Daniel, ¿me puedes decir si se oye mucho ruido? Es que hay mucho ruido aquí, Acá no se escucha ruido, ¿eh? ¿no? A ver, dame No un sé si, segundito. no sé Sí, si los demás escuchan ruido. Yo no escucho, la verdad. Quizá muy a lo lejos algo, pero no molesta. Ok, de todos modos todo bien. Ok, sí voy a cerrar la ventana acá para, que sí me está distrayendo a mí. Un momentito. Sirve que copiamos esta información. Gracias, gracias. Vamos a continuar. Bueno, entonces aquí sí hay algo importante que quiero comentarles. Espero que no sea muy complejo, nada más así una breve como alusión a lo que les quiero decir. El yaqui, como veíamos hace rato, es una lengua emparentada con el náhuatl de la rama taracaíta, ¿no? Del norte de México y sur de Estados Unidos. Estos grupos de yaquis están divididos como en estas zonas fronterizas. Y el yaqui es una lengua que en sus oraciones tiene el orden sujeto, objeto, verbo, ¿no? Recuerden que una oración esperamos que tenga alguno de estos componentes,
pero cuando pensamos en el sujeto y el objeto, bueno, el yaqui coloca el verbo al final, ¿sí? Históricamente el náhuatl hacía eso, construía sus oraciones con el sujeto, por decirlo así, Juan Manzana comió, ¿no? Para ponerlo en español, ¿no? Hagan de cuenta que en el yaqui se dice así esto, ¿no? Juan Manzana comió siempre, ¿no? Juan Hoja recortó, ¿no? Siempre entonces el sujeto, el objeto y el verbo al final. Entonces, el náhuatl tuvo ese orden y es lo interesante y lo maravilloso que ocurrió. Solo que ese orden, por decirlo así, históricamente quedó reflejado en el verbo, ¿sí? Aquí tengo una oración en náhuatl que significa yo como tortilla, ¿sí? Y es como algo así, Nikikua in Tlaxcali. Y lo que quiero que vean es que aquí tenemos al verbo, el verbo es el verbo comer, ¿sí? Y antes del verbo, que es la raíz escua, ¿no? Tenemos ki. Ki es la marca de objeto que tiene el náhuatl, ¿no? Y ni es la marca de sujeto. En este caso es yo. Esto significa yo. Esto significa lo o algo, ¿no? Lo que me como. Y este sería la raíz de la palabra comer. Si se dan cuenta, el orden en el verbo es sujeto, objeto, verbo. Este orden que el yaqui tiene en las oraciones, es decir, con palabras independientes, el náhuatl lo hizo en una sola palabra, lo juntó. Entonces, esto hizo que el náhuatl se volviera una lengua de verbo inicial, ¿no? Estas partículas más bien las hizo parte del verbo y en realidad todo el verbo se volvió como la parte inicial de una oración. Y luego lo que tenemos es como un artículo y la palabra tlaxcale, que es tortilla, ¿no? Después hablaremos de esta doble L. De hecho, en la siguiente clase hablaremos un poquito de esto al inicio, ¿no? Y la oración es yo como tortilla. Lo importante es que quiero que vean esto, ¿no? El cambio surgió de una lengua de verbo final como el yaqui a una lengua que se vuelve de verbo inicial, porque todo esto es el verbo, ¿eh? Ya no lo podemos pensar por separado y luego lo que sigue sería el objeto, ¿sí? Ok, entonces A esto ver, es, espera, yo creo que yo no entendí bien. O sea, esta primera palabra, niquiqua, es el verbo. ajá, así es, todo eso es el verbo. Todo es el verbo, pero está al inicio, ¿cierto? Ajá, Es decir, aquí estamos viendo cómo era antes y después el náhuatl se vuelve poniendo la palabra, el verbo al final de la oración. no, más bien, antes el náhuatl, igual que el yaqui, ponía el verbo al final de la oración, siempre, Ah, sistemáticamente, antes, sí, ya. Ok. antes, ¿no? Ujú. Y ese cambio o sea, este cambio que tenía de sujeto, objeto, verbo, quedó como una huella, se cuenta, en la construcción del verbo actual. Ok, Pero ahora todo esto ya se considera como el verbo, por eso decimos que es de verbo inicial, ¿no? O sea, ya estas partículas no las vemos por separado. ok, ya. Ajá, A mí ya me quedó claro, sí. ok. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguna pregunta? No, de nada. Mira, dice Elizabeth, es una fusión de la estructura completa en un solo verbo, ¿no? Exactamente, ¿no? Es decir, de toda la oración, digo, para decirlo ahorita, aunque lo vamos a entender después, ¿no? En términos así más formales, ¿no? Lo que ocurrió es que dejó de ser una lengua sintácticamente compleja, es decir, a nivel de oración, y se volvió una lengua morfológicamente compleja a nivel de palabra, ¿no? Eso es lo que pasó en el náhuatl al volverse una lengua mesoamericana. Ok, sigamos viendo los rasgos que son poquitos, ¿no? Y el siguiente entonces es el sistema de numeración vigesimal, que eso lo vamos a ver este semestre como parte de la cultura náhuatl, ¿no? Que el náhuatl adquirió también un sistema para contar con base 20. Nuestro sistema de conteo que usamos en español es decimal. Si la base es 10 y a partir de 10 vamos cambiando, ¿no? Acá no, acá la base del conteo mesoamericano era de base 20. Pero tiene además, no crean que nada más es arbitrario el hecho de haber elegido el número 20 como el sistema de numeración. Tiene una justificación histórica y además asociada
a las deidades, ¿no? Asociada al llamado calendarios rituales, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar también de este calendario Tonalpowali, ¿no? Que era el calendario de adivinación, que sobre todo que se usaba para, ¿cómo decirlo? Este, darle el nombre del día a una niña o a un niño que nacían en tal, y esto auguraba tu destino, ¿eh? Y se podía hacer un poco de trampa, ¿no? Porque si una niña o un niño nacían en un día, por ejemplo, se me ocurre tres caña, ¿no? Lo estoy diciendo arbitrariamente, ¿no? La verdad no me acuerdo del significado de tres caña, pero bueno, lo voy a decir así, ¿no? Este, y que ese tres caña era un día de mal agüero, así que quien nacía en tres caña iba a ser, como dicen las crónicas, un ladronzuelo, ¿no? O iba a ser un vagal, ¿no? Un vago, ¿no? Entonces los papás lo que hacían era, no bañaban a su hijo en el año tres día, en tres caña, perdón, esperaban un poco, un par de días o más días para que en ese día en que le daban su primer baño, el niño o la niña adquirieran el nombre de ese día de buena suerte, ¿no? Entonces, sí se podía hacer ahí un poco de jugarretas con el nombre que te tocaba al nacer. Pero vamos a ver de hecho son 20 signos del calendario Tonalpowali, o sea, por eso les digo que el número 20 es altamente significativo culturalmente también, ¿sí? Y otra cosa importante son los calcos semánticos, ¿no? Uno de los ejemplos que me gusta a menudo mostrar es en las casas de los mesoamericanos no había puertas. O sea, literal como el objeto puerta que conocemos, aquí tengo una en el fondo, ¿no? Eso no existía. Existía el umbral para entrar a la casa, obviamente, ¿no? El espacio, la oquedad para entrar, pero como puerta como tal no había. Entonces, pero había una forma de denominar a esa entrada, ¿no? De la casa y la mayoría de los pueblos mesoamericanos le llamaban a eso boca puerta, perdón, boca casa, boca puerta, boca casa, ajá, o la casa, o la boca de la casa, ¿no? También. Entonces, como no había puerta, no había ese objeto que tapaba, más bien las casas tenían boca. Esto es muy bonito, ¿no? Esto es en realidad una de las cosas que comparten las lenguas mesoamericanas y que llegó al náhuatl por este contacto cultural con las lenguas mesoamericanas. Hay muchas otras palabras, solo quiero mostrarles esta, boca casa, para indicar el umbral de entrada de las casas. Vamos a ver más rasgos cuando hablemos un poco más de cultura del náhuatl. Y otros más, estos sí no los voy a revisar, nada más los quiero mencionar porque sí son, digamos, más complejos gramaticalmente hablando y de hecho, pues todos estos rasgos del 6 al 13 los iremos aprendiendo a lo largo del curso, ¿no? Eso que vamos a llamar oraciones relativas, construcciones copulativas, adjetivos, construcciones impersonales, incorporación, causativo, aplicativo, plural de objetos inanimados y clasificadores. Yo sé que esto le suena a chino, mandarín, lo que sea, ¿no? Por el momento no se preocupen, simplemente es mostrarles que hay otros rasgos mucho más rigurosos, gramaticalmente hablando, mucho más formales que realmente nos permiten decir así ya con bastante precisión que el náhuatl sí se volvió una lengua mesoamericana, porque todos estos rasgos con los anteriores los adquirió de una forma completa y compleja, ¿sí? Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? Nada más de nuevo, los sustantivos relacionales entonces tienen que ver con palabras que son sustantivos, pero que atribuyen algo a otros objetos. Com- Sí, sobre todo, a ver, déjame poner un ejemplo, el que les ponía hace rato por escrito, ¿va? Sobre todo, Daniel, lo importante de esto, en pantalla, es que los sustantivos relacionales tienen la marca de posesión. Ajá. Por ejemplo, en el náhuatl que yo trabajo, para decir en la cima del cerro, se dice algo así como, se ve en mi pantalla, ¿va? sí,
Ahí está. Entonces déjame poner una pequeña glosa. Esta ahí ya dijimos que literal significa como su, ¿no? La glosa gramatical es tercera posesivo. Vamos a estar familiarizándonos con estas glosas a lo largo del curso. Después les iré hablando. O sea, yo sé que ahorita es mucha información y a lo mejor se sienten un poco perdidos, pero no pasa nada, pues vamos a esclarecer esto, ¿no? Tsunteku es la palabra cabeza, ¿no? Todo literal. Y Tsunteku es su cabeza de él o su cabeza de ella. Porque náhuatl además no tiene distinción gramatical de género, ¿no? Es, digamos, un género para tercera persona, él o ella neutro. Ajá, pues sería y. Luego, este ya vimos que es como una marca de artículo, tiene más funciones. Y cuajla es una de las palabras para denominar al cerro, ¿sí? Cerro o montaña, ¿no? Entonces, eh, ahí tenemos, ¿no? Literal sería su cabeza, la montaña. Entonces, este Itzunteku, que va poseído y que nos da una relación locativa, es lo que llamamos sustantivo relacional. Claro, como les decía hace ratito, tiene que ver con partes del cuerpo, ¿no? Un caso vamos a poner aquí en el apunte, ¿no? Para que además quede en la grabación. Este es el náhuatl de San Mateo Almomoloa, ¿sí? Es Eh, eh, ¿Esto siempre tiene que ver con partes del cuerpo? ¿Siempre? ¿Esta no, característica? no siempre, justo por eso les iba a poner el otro ejemplo del Ah, ok. náhuatl colonial, Ujú. ¿sí? Que es este clásico Ipan, Tlale, que significa, otra vez, ya sabes que ese I, ¿no? Tercera posesivo, que es, lo podemos traducir como su de él, su de ella. Luego, este pan es una partícula que vamos a llamar locativo, que significa en, literal en, como nuestra preposición en, ¿no? Por ejemplo, puedo decir, el teléfono está sobre o en el libro, ¿no? Digamos que lo está conteniendo. Ese en es esta partícula que significa pan, ¿no? Entonces, y que llamamos locativo. Luego, tlal es la raíz para la palabra tierra y li es una característica, es una marca característica de los sustantivos, ¿sí? Entonces, ahí, déjame poner esto así rápido para que tengamos una distinción también de los fenómenos gramaticales, ¿no? Literal, la traducción es suen tierra y podemos traducirla como en la tierra. Entonces, si se dan cuenta, ese ipan no es necesariamente una parte del cuerpo, pero lo importante es que va poseído. Esa relación con el espacio es una relación que tiene el su de él o su de ella. Está raro, ¿no? O sea, para nosotros suena rarísimo que literal, sube en la mesa. ¿Dónde está la taza? Sube en la mesa. O sea, pensar esto en español nos explota la cabeza, ¿no? Porque decimos la taza está en la mesa o encima de la mesa, pero no sube en la mesa, ¿no? Lo pongo así para hacer esta distinción dramática, para que ver la diferencia, ¿no? Oye, y en la variante de náhuatl de San Pedro Almoholoa, San sí es Mateo. siempre, San Mateo, perdón, siempre es ahí sí en relación al cuerpo o tampoco. No, están los dos, ¿no? Ok. Están, digamos, estas partículas locativas y también las construcciones relacionadas a las partes del cuerpo. Sí, además no solo bueno, los sustantivos relacionales no solo tienen esta cuestión, ¿cómo decirlo?, asociada necesariamente al espacio, ¿no? También hay ciertas relaciones con los posesivos interesantes que tienen las lenguas mesoamericanas, que es el parentesco, ¿no? En las lenguas mesoamericanas, cuando hablas de una mamá, un papá, un hermano, un tío, siempre es el tío de alguien o la tía de alguien, ¿no? Entonces, nunca va la palabra en un discurso, la palabra mamá o la palabra papá solitas. Siempre se dice, por ejemplo, Itatsin o Inantsin, ¿no? Su mamá o su papá, ¿no? Al revés lo dije, ¿no? Entonces, siempre es el papá de alguien, ¿no? O Nonantsin, que es mi mamá, o como en la cultura, lo veremos también un poquito, este rasgo cultural
contemporáneo de algunos grupos, ¿no? El Tonantzin, ¿no? Que es la forma de denominar a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Ese to significa nuestro o nuestra. Ajá. Y Nantzin es la palabra madre con una partícula que vamos a ver cuál es, ¿no? Entonces, en realidad, pues son construcciones siempre asociadas a los posesivos, ¿no? Es lo importante. Ese es un rasgo cultural que sigue presente en las lenguas modernas mesoamericanas. Ajá. Sí, que de hecho eso, por ejemplo, yo sí lo he notado, a lo mejor en México es como muy raro decir papá, ¿no? Que siempre es mi papá, ¿no? Cosa que en otras regiones sí es más frecuente, ¿no? Sí, y esa, digamos, como pegoteo, vamos a decirlo con los posesivos, sí debe ser algo muy mesoamericano, ¿no? Ok, entonces les decía, a propósito de esto, bueno, no hay más preguntas porque íbamos a empezar un poco a revisarlo, ¿no? Ok. Bueno, ya hablamos un poco, ¿no? De toda esta, así muy a grandes rasgos, claro, ¿no? De la afiliación genética del náhuatl, de cuál es su familia de origen, de qué pasó con estas migraciones, lo que llamamos la mesoamericanización, estos cambios estructurales tan importantes de lo que llamamos el náhuatl. Y ahora vamos a hablar de las variantes del náhuatl, ¿no? Cuáles son, digamos, las principales clasificaciones que se han hecho, ¿no? Y sobre todo, pues, eso que vimos que se llamaba protonáhuatl, o es decir, la primera versión del náhuatl histórica, o como antes de ser lo que es en la actualidad, ¿no? Fue, ¿no? Pues el protonáhuatl parece haberse separado en dos lenguas, ¿no? Por un lado, el pochuteco, que ya no se habla, ¿no? Que se habló al sur, y las variantes del náhuatl actuales, ¿no? El náhuatl general que dio paso a los dialectos modernos de lo que ahora serían eh, las variantes lingüísticas o dialectos del náhuatl, ¿no? Cuando hablamos de dialecto, sobre todo, insisto nuevamente, si no hay como una formación previa en conocimientos lingüísticos, no pasa nada, pero vamos a ir aclarando estos términos, ¿no? Cuando hablamos de dialecto, estamos hablando de la variante de una lengua, ¿no? No de una lengua indígena, ¿no? Que es una de las formas, ¿cómo decirlo?, populares de llamarles a las lenguas indígenas como dialectos. En realidad, la mayoría de las lenguas tiene dialectos, tiene variantes lingüísticas. El español mismo tiene dialectos, ¿no? Podemos, solo por contrastar, diferenciar entre el español de España, el español de Argentina y el español de México. Al escuchar los tres tipos de español, sabemos que son bien distintos, no solo en la forma en que se hablan, el vocabulario, etcétera. Bueno, esos son dialectos del español. Lo mismo ocurrió con las lenguas originarias. Las lenguas fueron diversificándose en lo que llamamos dialectos o variantes lingüísticas, ¿sí? Entonces, sí es importante saber que, como les decía en un inicio, cuando los españoles llegan aquí al altiplano central y en general van explorando territorio, ¿no?, del país, pues ellos no estaban tan conscientes de que hubiese como variantes del náhuatl, ¿no? Ellos pensaban que era un solo náhuatl, ¿no? Como mucha gente lo sigue pensando actualmente, ¿no? Ah, hablas náhuatl. ¿Qué náhuatl hablas, no? O sea, no, no es igual, ¿no? Y bueno, los estudiosos modernos en realidad decidieron clasificar por la forma en que se construyen las palabras a tres como tipos de náhuatl, ¿no? O tres familias del náhuatl. En náhuatl, per se, con la TL, ya esto lo he dicho en otras sesiones, ¿no? No pronuncien, por favor, náhuatl, náhuatl, ¿no? Esta TL al final es un sonido que llamamos ensordecido o sonido sordo. Suena como una, ¿no? Y la gente, obviamente, suele pronunciar como tl, 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 y en realidad, no. Al decir náhuatl, están pronunciando español, no están pronunciando náhuatl, y está bien, ¿no? O sea, este, pero si queremos pronunciar de acuerdo al náhuatl, es el sonido de la famosa tele es ajá, náhuatl. Luego tenemos los grupos, ¿no? Que eh, formarían sus palabras no con la TL final, sino con la ta. Tendríamos los grupos de náhuatl, náhuatl.
Y luego tendríamos otro grupo que sería el náhuatl. Ajá. Las tres siguen siendo náhuatl, ¿no? O sea, en realidad, pero ¿a qué se debe este cambio así? Ahí viene entonces una explicación breve histórica, ¿no? Sobre todo, lo importante es, antes de la vocal A, del timbre vocálico A, estas primeras lenguas que llamamos náhuatl tomaron el sonido tla. Ajá. Las otras tomaron el sonido ta y las otras tomaron el sonido la. Entonces, por ejemplo, una palabra que en la actualidad significa hombre, varón, ¿no? En el náhuatl colonial, en algunas variantes y probablemente en la mayoría de las lenguas náhuatl significaba persona, ¿sí? Pero ahora ya solo significa persona del género masculino, ¿no? En las variantes modernas, en casi todas, que es tlaacatl. Si se dan cuenta, esta variante de tla, claramente al final tiene tla, al inicio tiene tla y al final tiene tl, ¿no? Tlaacatl, ¿no? En las otras tenemos tlacat o tlacal. Ajá. Luego tenemos esta inicial de donde tenemos lacat o slaca. Sla, ajá. Tenemos la. Y la otra sería tacat o tacat, ¿no? Lo importante es el inicio, no el final de la palabra. Por eso se hicieron estas clasificaciones de tla, la y ta. ¿Sí? Ese de ahí que Moslaca es como una TH. Este Ajá. no es como. Hay que poner la lengua en la posición de L y sacar bien fuerte el aire. Shackle, shackle. Como una Slack. L aspirada. Shackle, Haz de cuenta, ¿no? El aire sale. shackle, Se llaman fricativas, ¿no? ¿No? El shackle, aire sale así bien shackle, fuerte, generando una estridencia. Tlaca, shackle, tlaca. shackle. De hecho, en el náhuatl de Almomoloa, tienen esta L. Tlaca, tlaca. No tienen tlaca, sino tlaca. Ajá. Entonces, bueno, este primer cambio se debe precisamente a este contacto histórico de la ta, de la T con la A, ¿no? Y bueno, la clasificación a propósito de esto es sobre todo a partir de los grandes grupos, ¿no? Por un lado, como les decía, el pochuteco, que ya no se habla, ¿no? Que era la lengua más cercana al náhuatl, no, no era el yaqui, no era el hopi, no era el xalámuri, no era el guarijío, no era el cora, ¿no? Sino el pochuteco, pero el pochuteco se extinguió. Entonces, desgraciadamente, ya no hay hablantes. Por ahí se hizo un esbozo gramatical a principios del siglo XX, pero nada más, ¿no? Nada más. Y es, digamos, algunas cuestiones históricas sobre el pochuteco, pero se dejó de hablar. De náhuatl, tenemos entonces la variante central, ¿no? Que incluye grupos. No estoy diciendo que sean no estoy nombrando las comunidades específicas, porque un día en una clase me dijeron, oiga, es que usted no nombró a tal grupo, a tal comunidad, ¿no? En realidad estoy nombrando regiones grandes, muy grandes, ¿no? Por ejemplo, la región de la Huasteca es una región muy grande, donde se habla náhuatl, ¿no? También la región del norte de Puebla es una región muy grande, donde se habla náhuatl, ¿no? Entonces ahí hay que pensar en las especificidades en cada una de las comunidades asociadas, ¿no? A estas grandes regiones donde se habla náhuatl, ¿no? eh, el Valle de México, ¿no? Que es aquí sí pensamos en este grupo de los mexicas, sobre todo en el altiplano central, ¿no? Estos grupos que se denominaron hablantes del náhuatl central, ¿no? Morelos, también el náhuatl que llegó allá se denomina central, el de Tlaxcala, ¿no? El del centro del Puebla y el del centro de Guerrero. En todas estas grandes regiones, insisto, no solo estoy hablando de comunidades aisladas, estos hablantes tienen sus lenguas nahuas, tienen ciertas características en común. Por eso se agrupan como una variante. Tenemos las otras variantes que son las variantes periféricas. Si hay un centro, pues hay las orillas. Y las orillas son las regiones periféricas, ¿no? Obviamente. Entonces tenemos las lenguas nahuas periféricas divididas en dos, el náhuatl periférico de Occidente y el náhuatl periférico de Oriente, ¿sí?
En Occidente tenemos los grupos de habla náhuatl que más al norte se quedaron. Jalisco, voy a apagar mi cámara tantito mientras les voy comentando algo, ¿no? Para tomar un texto que quiero mostrarles. En Jalisco ya no se habla náhuatl, ¿no? Ya hay ¿cómo decirlo, no? Hay una pérdida de esa variante, ¿no? Hay documentos que existen precisamente del periodo colonial y periodos posteriores. ¿Me escuchan bien, verdad? Ok, del periodo Sí, bien. colonial o de periodos posteriores, donde se pudo documentar el náhuatl hablado en Jalisco, pero en la actualidad hay programas y aquí va lo que les quiero mostrar, este texto muy interesante, ¿no? De un profesor que se llama Chris Quotley, ¿no? Que se llama Mayoli Tolhatol, ¿no? Que es como que hablemos náhuatl, ¿no? Que hablemos nuestra lengua, ¿no? Que vivamos nuestra lengua. Y este es un intento de recuperación del náhuatl de Jalisco, ¿sí? Entonces, Chris Quautley es un profesor que vive entre Estados Unidos y México. De hecho, la primera versión de esta versión está escrita en español, la primera está escrita en inglés, ¿no? Y él quiere precisamente como dejar registro histórico del náhuatl de Jalisco y pues revitalizarlo, ¿no? Está muy interesado en hacer este trabajo de, pues, no sé, revivir el náhuatl. Este es también un texto muy reciente, de 2023, la versión española. Entonces, pues vean, estamos, digamos, al margen de las actualidades de lo que ocurre en el mundo de la lengua náhuatl, ¿no? Un texto muy interesante este de profesor Chris Cuautli. Tenemos el náhuatl de Colima y el náhuatl de Durango tiene una particularidad muy interesante. A ese náhuatl de Durango se le llama mexicanero, ¿no? Aunque es náhuatl, ¿no? Pero bueno, el nombre que se le dio es el mexicanero, solo que ese grupo está también muy aislado, ¿no? O sea, geográficamente es difícil acceder a las zonas donde están establecidos los nahuablantes y obviamente por por- como por esa restricción geográfica, la lengua mexicanero es distinta de otras lenguas, ¿no? Por ese aislamiento que han tenido a lo largo de los siglos, ese náhuatl. Luego tenemos el náhuatl de Michoacán, como otra de las de Periférico Occidente, y el náhuatl que les he estado mencionando, el de Almomoloa, ¿no? También tiene sus propias características. Y del norte de Guerrero, vean, lo interesante es que Guerrero también es un territorio geográficamente grande, ¿no? Pero no todo el náhuatl de Guerrero es igual, ¿no? Por lo menos tenemos al centro de Guerrero, los náhuatl del centro de Guerrero, eh, clasificados o catalogados dentro del náhuatl central, y en la periferia tenemos a los del norte de Guerrero como náhuatl occidental y a los del sur de Guerrero como náhuatl oriental. O sea que en Guerrero tenemos ahí una cosa interesantísima, ¿no? De las variantes lingüísticas del náhuatl que se hablan en ese estado. No es el mismo náhuatl, ¿no? El Polo Baliñas, decía que por lo menos hay doce 12 lenguas nahuas en Guerrero, por lo menos, imagínense, ¿no? El que, les digo, la mayor parte de su vida hizo trabajo de campo en la zona del Balsas, en Guerrero, ¿no? Se volvió un hablante bastante fluido del náhuatl de esa región, conocía muy bien otras regiones de Guerrero. Entonces él comenta solo de un estado, imagínense, ¿no? De cuál es la situación lingüística actual y cómo se ha complejizado. Bueno, ya para ver los de Oriente tenemos otra región de Puebla, que no es el centro, ya vieron, otra vez Puebla también tiene hablantes del náhuatl central, pero aquí tenemos la sierra, ¿no? Sobre todo el norte, ahí, donde están estas comunidades como San Miguel Tenango, que todavía tiene hablantes del náhuatl, o Zacatlán. En Zacatlán ya no hay hablantes, pero una comunidad cercana es San Miguel Tenango, ¿no? Que está como arriba, como en los cerros, ¿no? Y ellos sí siguen hablando y es muy vital el náhuatl ahí, ¿no? En Tetela, no sé si se habla todavía, ¿tú sabes, Daniel? No sé, la verdad. Es Por ahí donde debe de haber uno que otro hablante, ¿no? rumbo a Poza Rica, y por ejemplo, por Cuetzalan y toda esa parte de la sierra, ahí sí hay mucha gente que todavía habla náhuatl. Los pueblos
Necaxa, Exacto. las colonias, Altepuzla, todo eso, ahí sí hay muchos hablantes de Exactamente, náhuatl. ¿no? Entonces, en la sierra todavía se conserva bastante bien la lengua, ¿no? Tenemos también el este de Puebla, el sur de Guerrero y el náhuatl también del sur, ¿no? Que es el náhuatl del Istmo, ¿no? Eso hay por la zona de Oaxaca, por ahí hay todavía una comunidad donde se habla náhuatl, ¿no? Y que, bueno, aquí no está, porque estos solo son los que se hablan en México, pero tendríamos que clasificar aquí también al pipil. El pipil sería náhuatl central, ¿no? Sobre todo el que se ha documentado es el que se habla en El Salvador, o se habló, porque la verdad yo no sé cómo está la vitalidad ahorita. A finales de los ochentas que se hizo una gramática de pipil, ya se decía que quedaban pocos hablantes, ¿no? Y pues ahora no sé cuál es la condición lingüística del pipil o del náhuatl de Centroamérica, ¿no? Probablemente pues también haya desaparecido, esté así no sé, a minutos, por decirlo metafóricamente, de desaparecer. ¿Sí? ¿Preguntas, comentarios? Ya dice Tania que ella es del Istmo, que no Ajá. sabía que en el Istmo había náhuatl también, Sí, hay un pequeño grupo, ¿eh? No es un gran, porque allá tenemos las lenguas otomangues principalmente, ¿no? zapoteco, ¿no? Ajá. Entonces, mixtecanas, zapotecanas, ¿no? Hay, digamos, decía un maestro que es, ay, lo iba a hacer chiquito, que es tipólogo, decía, Oaxaca es más complejo lingüísticamente hablando que Europa, ¿no? Que toda Europa, o sea, nada más el estado de Oaxaca, y es cierto, ¿no? O sea, todas las lenguas que hay en Oaxaca, ahora imagínense las lenguas que hay en el país, ¿no? Entonces, pues es muy interesante. Por eso, pues sí tenemos muchos invitados, ¿no? Académicos que vienen a hacer trabajo de campo a México, de Norteamérica, bueno, de Estados Unidos, de Europa, ¿no? De Asia. Incluso yo conocí un profesor japonés muy interesado en el estudio de náhuatl, ¿no? Entonces, y tiene por ahí algunos artículos interesantes, ¿no? Es muy joven, pero pues desde allá, ¿no? Imagínense, y ha venido a México a algunos coloquios. Él trabaja el náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Él ha hecho trabajo de campo ahí. Por ejemplo, también conozco otro investigador brillante, eh, él es danés, ¿sí? Magnus Farao se llama, y tiene una mente privilegiada también para escribir sobre el náhuatl. Y él me parece que ha trabajado también en náhuatl de Puebla, ¿no? No recuerdo cómo se llama la zona, pero además está haciendo un diccionario etimológico del náhuatl, ¿no? O sea, vean el tamaño de trabajo que está haciendo Magnus, también muy joven, por cierto, y pues son las nuevas generaciones que están dándole durísimo a las propuestas lingüísticas sobre estudio del náhuatl, ¿no? ¿Qué más? ¿Más preguntas, comentarios? Tania comenta, dice, sí, de hecho, el zapoteco cambia mucho en diferentes poblados. Sí, igual los, pues los académicos y otras personas ya convienen decir que son lenguas zapotecas o zapotecanas, ¿no? O sea, que ya ni siquiera son dialectos, sino Sí, no, ya son idiomas lenguas, diferentes. exactamente, ¿no? Sí, el de la sierra, ¿no? Dicen, por ejemplo, que es diferente al del Istmo totalmente, ¿no? Sí, así es, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Por la complejidad que hay ahí con el zapoteco. Aquí hay un buen mapa. Gracias, Tania, por los comentarios. Aquí hay un buen mapa de los asentamientos históricos de los grupos de nahuablantes, ¿no? Entonces tenemos aquí como encerradas las que denominábamos las variantes centrales, ¿no? Y las que están fuera serían las periféricas, ¿no? Y acá tenemos las occidentales y acá las de Poniente. Acá está Michoacán, Almomoloa, Guerrero Norte y Sur, ¿no? Y por acá tenemos al Istmo, ¿no? Y más hacia el sur, obviamente este cuadro indica que ya estamos fuera de México, tendríamos al Pipil, ¿no? En este asentamiento histórico, ¿no? Tenemos zonas multilingües, por ejemplo, en Guerrero, ¿no? Aquí en las costas tenemos zonas de contacto, lo vimos en Michoacán también, lo vimos aquí en Almomoloa, lo vemos aquí en la Huasteca también tenemos sobre todo contacto, por lo menos con tres lenguas, que son el totonaco, el náhuatl y el tenec, ¿no? O el llamado huasteco, ¿no?
Ahí hay una zona así de contacto importantísimo. Por acá también en Veracruz tenemos contacto del náhuatl con otras lenguas otomangues. No me acuerdo aquí con cuál era, pero este, el náhuatl de Pajapan, Veracruz, también ha cambiado su estructura por contacto con otra lengua indígena, ¿no? Entonces, bueno, es una riqueza, como pueden ver, ¿no? eh, no hay tiempo para ver todos los nahuas, ¿no? Además, no todas las variantes están bien documentadas, falta mucho trabajo por hacer. Actualmente, pues hay que decirlo, ¿no? El trabajo de campo se ha vuelto un reto mucho mayor por la inseguridad del país, ¿no? Los antropólogos dejaron o están dejando de ir a hacer trabajo de campo a las comunidades, ¿no? Por todo lo que está ocurriendo. Y no ahora, ya por lo menos una década de que yo empecé a ver el cambio radical, ¿no? De- por, por ejemplo, en la comunidad donde yo trabajo, ¿no? Que era una comunidad relativamente pacífica, ¿no? Ahora pues está complicada, ¿no? Por ya todo lo que conocemos. Y bueno, pues esto, digamos, se vuelve un impedimento de estudiar en las comunidades in situ, ¿no? A las lenguas, compartir con los hablantes, etcétera, etcétera. Bueno, con eso quiero cerrar la sesión de hoy, ¿no? Este documento se los voy a compartir. Después veremos este cuadro, pero me parece que tocamos los puntos más importantes en la sesión de hoy. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Preguntar algo? Pues ya a mí me gustaría agradecerte mucho, Octavio, por este esfuerzo. Es un esfuerzo bien grande, bien loable, ¿no? Que nos compartas todos tus estudios y tus conocimientos en la lengua náhuatl. ¿No? Incluso en domingo, y lo hicimos un tiempo ¿no? en viernes en la noche, y bueno, el año pasado casi todo el tiempo estuvimos en martes, ¿no? Pero bueno, ahora Sí. es retomar esto en domingo en la mañana, y a mí honestamente me queda mucho mejor ahora, entre semana, por lo general ando muy ocupado, pero ahorita me puedo dar el tiempo de estudiarlo con mucha más atención, y por ello yo te quiero agradecer mucho, y también le quiero agradecer a las personas que hicieron sus donativos o cooperación voluntaria, porque eso ayuda a sostener sobre todo pues, el trabajo de Octavio, que a mí me parece valiosísimo. Y además yo tengo mucho interés, muchas ganas de aprender lenguas de los pueblos originarios, ¿no? Mencionabas no sé si era un diccionario, una gramática coordinado por Carlos Montemayor, ¿no? Que es Ah, es un diccionario, sí. Sí, sí, un gran diccionario. poeta, ¿no? Sí. Y él decía que él sintió cuando él empezó a traducir poesía de pueblos originarios, dijo que él sintió que hasta ese momento su vida tenía un verdadero propósito, ¿no? Qué Que ahí bonito. fue cuando sintió que toda su vida se había ordenado para un propósito, todo tenía sentido. Y ese calorcito en el pecho que se siente con esa frase, creo que nos podría como hermanar o poner en una sintonía en relación a esto que tiene un interés mucho más allá que simplemente estudiar algo que te pueda dar a lo mejor eh, una ganancia económica, lo cual no está para nada está mal, pero aquí pues necesitamos ponerle más corazón porque si fuesen intereses ajenos al corazón, pues esto no se haría, ¿no? Sí, y fíjate que por ahí, en algún live que tuvimos, Daniel, eh, yo les compartí la reflexión de un hablante, creo que era de la otomía, no me acuerdo bien, pero lo importante era que su abuelo le decía que las lenguas eran como cobijas, ¿no? Que eran como literal, se forjaban como cobijas en telares, ¿no? Y había que cuidarlos, había que no dejar que se perforaran, ¿no? Y me hiciste pensar en esto, aludir a ese calor que nos dan las lenguas originarias, ¿no? Que sí nos cobijan, sí cobijan nuestra identidad y que son hermosas por sí mismas. Hace algunos años, cuando estuve sobre todo más cerca de la Escuela Nacional de Lingüística e Historia, en la ENA, conocí a un poeta, un señor ya mayor, Ignacio, un poeta hablante de Triqui. Él estaba muy interesado en entrar a estudiar lingüística, pero nunca lo logró. O sea, un poco de la historia, estuvo como varios años intentando hacer el examen de admisión de la ENA, pero pues es que no era lo suyo. Él era poeta y su poesía era de una complejidad, porque los triquis tienen una concepción del el espíritu anímico, lo que llamamos alma, ¿no? Para decirlo así fácil, ¿no?
con las mariposas, ¿no? Entonces, su poesía era en triqui y era mucho sobre las mariposas y muy difícil, ¿no? O sea, el mismo Nacho decía, porque él logró traducir varios de sus poetas, y decía, pues que el español no me alcanza, ¿no? Para traducir mi poesía, ¿no? Por ahí anda en algún lugar siendo mariposa el buen Nacho, ¿no? Un saludo acá, a donde esté. Qué bonito. Bueno, oye, ¿sabes qué? Sí, estaría bueno que pudiéramos hablar de los sitios y las Dale. redes, ¿no? Ah, Tenemos, una cosa sí, más sí, que quería comentarles ya para cerrar hoy, ¿no? Eh, Cuando hablamos de los documentos antiguos, ¿no? Que son voluminosos, este es la versión facsimilar de los cantares mexicanos, ¿no? Que es un documento que yo les comentaba. Y digo facsimilar porque es una reproducción fiel del manuscrito antiguo, y vean qué belleza, todo está en náhuatl, ¿no? No hay, este, hay una que otra palabra en latín por ahí en alguna página, pero el manuscrito principalmente está en náhuatl, y pues hablaremos de esto después. Gracias por todo. Gracias, Daniel. muy bien. Bueno, tenemos el sitio de Tlacuilocan, que podemos, a ver, déjenme cerrar toda la cantidad de ventanas que tengo aquí. O si quieres tú lo puedes compartir también, Octavio, como tú quieras. Ya tengo para compartirlo, mira. Tenemos el sitio de Tlacuilocan, que es en realidad un blog, ¿no? Pero adaptado, que se llama escuelatlacuilocan.wordpress. Aquí van a encontrar información sobre Octavio, sobre la escuela, algunos videos que hicimos el año pasado, pero estamos retomando todo, entonces vamos a iniciar de cero para las personas que se están integrando y que las personas que ya habían tomado puedan, ¿no? Digamos, tener estas primeras sesiones de colchón que a lo mejor, si se acomodan o no en domingo, si ya las estarán viendo grabado, pues eso estará bueno también. Y tenemos las clases, le hemos llamado segundo semestre, ¿no? Que era lo que estábamos iniciando la, el año pasado y que es un poco lo que hemos visto acá. Entonces vamos a estar subiendo acá las sesiones grabadas, probablemente las vamos a poner aquí o sí, aquí les vamos a poner, ¿no? Vamos a poner nada más la fecha para que sepan cuál estamos viendo. Estos que dicen clase uno, clase 2, es un poco de información que ya se vio aquí, así que se va a repetir, pero está bueno el repaso y está bien que podamos retomar de cero. Y pueden Perdón, Daniel, explorar. nada más hay una cosa sobre las clases, ¿no? Si ven las clases, por ejemplo, estas clases introductorias que están ahí, hablo también de la historia del náhuatl, pero hay cosas que no dije aquí, y al revés, ¿no? Cosas que dije aquí que no están en esas clases. Es verdad. Entonces, para que le puedan echar un ojo a estas sesiones también y que también puedan explorar, si gustan, el sitio. Tenemos aquí un manifiesto muy hermoso que hizo Octavio, que les invitamos a leer. ¿Por qué hacer esta escuela? ¿Por qué estudiar náhuatl? Y acá un poco, ¿no? Información de Octavio, que pues también, por si necesitan, les puede venir muy bien. No sé si quieres hablarnos del Classroom, Octavio. Déjame dejar de compartir. Claro, sí. Y de hecho sí me gustaría compartir el Classroom para que puedan acceder al código. Dame un segundito. Ahí está. Va la pantalla. Bueno, ¿se ve la pantalla? Sí, Bueno, aquí tenemos este como blog de publicaciones, ¿no? Que es el Classroom. Para acceder a él, eh, se requiere solicitar el ingreso a la plataforma Classroom, y les van a pedir este código, ¿no? Entonces, ustedes ingresan una sola vez, no es necesario ingresarlo cada ocasión, si no es que ya están registrados aquí en el Classroom. Y ya con este código, pues aquí también vienen todas las actualizaciones, ligas, documentos, ejercicios que vamos a estar nosotros publicando, subiendo, compartiendo.
Y pues ahí están nuestros sitios y está además el canal de YouTube, que los links están en el sitio de Tlahuilocan, pero además tenemos nuestro propio canal, ¿no? Listo, Daniel. Perfecto, ¿no? Y ahí vamos a estar subiendo también el material que tú vayas compartiendo, los avisos, ¿no? Las ligas para acceder. Las personas de todos modos que se contactaron a través de mí y del proyecto con Betty, ¿no? Y de Psicología para Soñar, les vamos a estar enviando a los grupos de WhatsApp o directamente las ligas, los documentos. Y en cuanto subamos también la grabación de esta sesión, lo vamos a compartir tanto en el Classroom como en el sitio WordPress de Tlahuilocan. Eh, y creo que nada más, ¿no? Y toda la información, todos los documentos que dijiste, todos los PDFs y las sesiones grabadas. Y una última cosa, de los 4 domingos que tiene el mes, hay un domingo que a mí siempre no me será posible, pero la idea es trabajar 3 de los domingos del mes, ¿no? En este caso, el siguiente domingo no tenemos clases, sino dentro de 15 días, y de ahí así, ¿vale? Yo les iré avisando cuáles. Ok, habíamos dicho que iba a ser cada 15 días, porque la intención era vernos en vivo, vernos Exacto. en presencial. Yo que estuve con Octavio el año pasado y en línea, a mí me costaba mucho trabajo seguir las sesiones entre semana, insisto, porque yo estaba muy ocupado resolviendo otras cosas todavía en la noche de trabajo. Entonces, honestamente, yo pude prestar atención poco. Estoy muy entusiasmado porque ahora voy a poder estar mucho más atento en domingo en la mañana y además algunas sesiones las hicimos en el mismo sitio y cuando estuvimos en vivo yo pude sentir la diferencia de cuánto aprendí las veces que estábamos en vivo y queríamos impulsar esto que fuera en vivo, pero bueno, sabemos que es domingo en la mañana, que es complicado, día familiar y de ganas de estar en pijama, pero sí, a mí me encantaría, creo que también Octavio lo habíamos comentado, ¿no? Que tuviésemos algunas reuniones en vivo, entonces si se pudiese hacer, por ejemplo, una vez al mes o de vez en cuando, estaría maravilloso. Si no, entonces está buena esta organización que no sea cada 15 días para que no sea tan espaciado y que podamos hacer esto de 3 sesiones al mes, ¿no? Todos los domingos y uno descansando uno, ¿no? Obviamente, si alguien no puede, pues bueno, la puede ver en grabado, pero sí es muy importante que no dejen pasar más de una sesión, ¿no? Que se puedan poner al corriente en cuanto sea posible, porque es mucha información y es una lengua muy diferente a la nuestra, entonces requiere, nos exige mucha atención para poder seguir el curso y que al final podamos realmente, o sea, no es que haya final, ¿no? Pues después de un tiempo podamos realmente estar leyendo en náhuatl y tal vez incluso ya empezando a estudiar más variantes o no sé, yo quiero pasar incluso hasta otras lenguas, ¿no? Pero bueno, eso ya lo iremos viendo con Octavio. Excelente, Daniel. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos. Entonces, el siguiente fin de semana no nos vemos. Nos Nos vemos vemos. hasta el domingo 16. ¿De acuerdo? Así es correcto. Bueno, pues muchas gracias, Octavio. Gracias a todas las personas Gracias que a estuvieron todas, acá. todas, todas. Abrazos muy Un abrazo. fuertes. Bye bye. Bye bye.